Están siendo editadas las conclusiones y serán subidas al portal Seguridad Vía Civil. Quiero reiterar que haremos un trabajo, ya se imaginarán, no sencillo para recapitular, ordenar, sistematizar los acuerdos, las controversias de este tan valioso e intenso evento. Por ahora hablaremos de la siguiente manera. Santiago Aguirre, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez; David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana; Jan Yarab, de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México; y al final yo haré la lectura de una parte de esas conclusiones, ya que el documento es bastante amplio. Por favor, Santiago, gracias. Bien, brevemente, a nombre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, agradecerles a todas y todos su asistencia, a las organizaciones e instancias académicas convocantes, también todo el trabajo puesto, a los equipos que estuvieron detrás de la organización del evento y a quienes como ponentes estuvieron en las mesas. Quisiera, para concluir, simplemente recapitular diciendo que cuando hace un año convocamos a la primera conferencia sobre la vía civil, queríamos reivindicar en el espacio público la relevancia de repensar el modelo de seguridad en una clave democrática que fortaleciera las policías civiles frente a la amenaza que en ese momento representaba la Ley de Seguridad Interior. Esa amenaza no se concretó, los contrapesos funcionaron, pero a la vuelta de los años estamos hoy de nuevo con un modelo de seguridad que reproduce prácticamente el diseño de la Ley de Seguridad Interior y que se centra en el despliegue de una policía militarizada de alcance nacional. Cuando diseñamos esta segunda conferencia pensábamos que podría aportar a la discusión de ese modelo. Vimos, sin embargo, en un giro dramático que el día de ayer se anunció la aprobación en modo expedito de las leyes secundarias de la Guardia Nacional, leyes que en realidad nunca formaron parte de una iniciativa formalmente presentada en el Senado que fuese turnada a comisiones. La fuerza política hegemónica en el Senado tuvo las condiciones para construir mesas de trabajo paralelas con todos los partidos, hay que decirlo, en el Senado y pasar ahí las leyes secundarias que han sido ya votadas en el Pleno de la Cámara de Senadores y que irán a la Cámara de Diputados. Como lo hicimos hace un año frente a la Ley de Seguridad Interior, como hoy lo hacemos frente a la Guardia Nacional, como tendremos que hacerlo al hacer escrutinio de estas nuevas leyes, quienes estamos aquí reivindicamos que la vía civil es la vía idónea para enfrentar los problemas de seguridad que tiene el país. Hoy reivindicar eso, paradójicamente, parece ser más minoritario que cuando teníamos enfrente la Ley de Seguridad Interior. Y sin embargo lo seguiremos haciendo. Estamos muy convencidos de que de la masa crítica que estuvo en este evento, en las mesas, de otros más que lo siguieron por redes, de otros más y otras más que desde las universidades, desde la sociedad civil, hacen propuesta e incidencia sobre el modelo de seguridad, tendrán que salir las propuestas que nos lleven fuera del paradigma de guerra y del paradigma militarista que sigue rigiendo las políticas de seguridad en México. Quizá una reflexión que nos queda después de todas las mesas y que Ernesto ha tratado de impulsar mucho es cómo seguir traduciendo estos contenidos técnicos que se plantearon en las mesas desde lenguajes y códigos que no apelen solo hacia la razón y que no apelen solo a quienes ya están convencidos de que un cambio es necesario, sino también que apelen hacia la emoción, porque lamentablemente el discurso de mano dura de seguridad lo que fundamentalmente moviliza son emociones. Y ciertamente en los últimos 10 años nos ha faltado saber lidiar contra esa puesta en juego en la escena pública del miedo, del temor,
y del respaldo a la represalia como única salida de la crisis de violencia que tiene el país. Muchas gracias a las instituciones académicas de derechos humanos nacionales e internacionales por confiar en el Centro PRO para ser parte de este espacio, y gracias a ustedes por su escucha atenta en este día y medio de trabajo. Bien, quiero en primer lugar sumarme al agradecimiento a quienes convocamos o quienes convocan junto con la Ibero esta actividad de la Conferencia sobre Seguridad Ciudadana, a Jurídicas de la UNAM, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al CIDE, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Les quiero dar las gracias por participar de este esfuerzo, efectivamente, de encontrar una vía civil para garantizar la seguridad de todos los que habitamos en este país. Se han dicho cosas muy importantes a lo largo de esta sesión de la conferencia. Recojo algunas de ellas. A manera de conclusión, una primera es una constatación casi de perogrullo, y es que a 6 meses de haber realizado el cambio en el gobierno federal, continuamos viviendo una grave crisis de inseguridad y de violencia, incluso con números que se han incrementado, y que esta crisis de inseguridad y violencia afecta a todos los ciudadanos, a los hombres y mujeres, a los adultos mayores, a los jóvenes, a los niños, particularmente a las poblaciones marginadas, como hemos visto en el video que se nos presentó como un botón de muestra. Y esta inseguridad y esta violencia no es solo en razón de la acción de los grupos criminales, sino que se combina efectivamente la acción de los grupos criminales violentos, etcétera, vinculados con autoridades locales y autoridades federales, y también con la acción de las Fuerzas Armadas y la acción de las policías en el control o la administración de la violencia y la inseguridad. La estrategia que se ha seguido hasta este momento, centrada en un enfoque reactivo, represivo, centrada en el uso de la fuerza, casi exclusivamente, no totalmente, ha resultado rebasada, ha resultado contraproducente, porque no ha tenido objetivos claros, porque no tiene mecanismos públicos consensuados de control, de evaluación, porque ha propiciado la grave violación a los derechos humanos, porque ha facilitado la corrupción de las fuerzas policíacas y militares del país, porque ha provocado una mayor violencia de la delincuencia organizada al fracturarse en 1000 grupos, el dedicarse a otras acciones delictivas, no solo el tráfico de estupefacientes, sino a 40 o 50 distintas acciones criminales, pero sobre todo porque ha resultado ineficaz. La caída del precio de la amapola que por aquí se mencionó es justo porque hay una sobreoferta. Si no se hubiera encarecido, si hubiera habido algún resultado de esta estrategia. Entonces tenemos 200,000 muertos, tenemos 40,000 desaparecidos, etcétera, y ahora en realidad no se ha querido cambiar de estrategia. La estrategia continuará centrada mayoritariamente en el uso de la fuerza, mayoritariamente en la acción de tipo militar, complementada con algunas otras acciones de prevención, acciones de quitarle respaldo juvenil a los grupos delincuenciales, etcétera. Es urgente, pues, nosotros constatamos aquí que es urgente cambiar la estrategia, es urgente cambiar el concepto mismo de seguridad y entender que la política de seguridad no son los aparatos que la combaten. La política de seguridad es algo que está mucho más allá
de si es la Guardia Civil o si es el Ejército o si es las policías civiles. Por supuesto que eso es relevante, de la mayor relevancia, pero la política de seguridad es qué estamos pretendiendo, cómo vamos a controlar civilmente esto, cómo vamos a evaluar su eficacia o no, qué mecanismos de rendición de cuentas, cómo hacemos una estrategia de carácter complexivo y no simplemente de ataque a los grupos delincuenciales descabezando estos mismos, que es la estrategia que ha impulsado Estados Unidos, efectivamente creo que con intereses de carácter contrainsurgente, no tanto de control de la droga. Pero independientemente de eso, una concepción adecuada de seguridad, lo han discutido aquí, se define de manera amplia, con un enfoque democrático, un enfoque de derechos humanos, tiene como base la dignidad de las personas, tiene como base el derecho, el derecho humano a una vida sin violencia, centrado en la protección de las personas y de las comunidades, de manera que se puedan desarrollar plenamente personas y comunidades. Una estrategia de seguridad pone condiciones de desarrollo humano y comunitario, no solo reprime. Entonces, esta comprensión de respeto a los derechos fundamentales es esencial y no, como se ha manejado por parte de los grupos más conservadores, un obstáculo para conseguir esta seguridad que pretendemos. Entonces, ustedes han hablado de que se necesita, por tanto, tener un incremento en la capacidad de investigación científica centrada en la evidencia, un aumento en la capacidad de procuración de justicia y no tanto en el despliegue territorial, que sigue siendo lo central con esta distribución del país en 400 regiones, 206, perdón. 266, que están vigentes 150, gracias por eso está, es decir, el tema territorial es lo que está en el centro. Entonces, no en el despliegue territorial de la fuerza pública. Igual se ha puesto ya en la Constitución el retorno gradual de las Fuerzas Armadas, que yo creo que fue a sus cuarteles, que fue un logro del balance de la sociedad civil, en efecto. Hay que calendarizarlo, hay que ponerle metas de suerte que las Fuerzas Armadas regresen a sus responsabilidades constitucionales y entonces poner indicadores claros. Bien, el control civil sobre las fuerzas del orden ya decía que es algo central. Y la participación ciudadana en ese control también tiene que pensarse dentro de esta estrategia general. La rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la eficacia de las medidas que se adopten, pero sobre todo tendría que ser expresión de una genuina democracia. Muy bien, por aquí van los temas, luego López Portillo nos va a hacer favor de leer unas conclusiones que queremos proponer a ustedes, pero quiero, esto es más o menos por donde anduvo la conferencia, quiero hablar como titular de una universidad particular que es la Iberoamericana. ¿Por qué nos metemos en estos temas? Reproduzco esta pregunta que luego nos llega, que se ha comentado en círculos del gobierno. ¿Por qué la Ibero está metiéndose en esas cosas? Bueno, precisamente porque entendemos que la educación, y la educación superior en particular, tiene que ver con construir un mundo donde haya paz, donde haya justicia, donde haya seguridad, donde haya pleno respeto a los derechos humanos. Si no, la educación no tiene sentido. La educación no es para ganar dinero, no es para que se puedan producir mercancías, sino para lograr la sociedad que todos y todas necesitamos para vivir con plenitud y para vivir con los bienes necesarios que todos y todas necesitamos.
Entonces, construir una sociedad justa, segura, en paz, es la evaluación de la educación. Y si la educación no consigue esto, la educación está fallando de alguna manera. Entonces, la justeza del saber universitario se juega en su contribución a los derechos humanos, a la paz, a la justicia, a la seguridad. Entonces, investigar estos temas, difundirlos, proponer derroteros o caminos para garantizarlos es propio de una tarea universitaria. Y entonces la Ibero, junto con estas instituciones aliadas que ya mencioné, queremos animar pues la posibilidad de una discusión ciudadana plena, abierta, independiente, autónoma, sin intereses de carácter partidario, para trastocar esta aprobación social que tiene primero el criterio de lucro como el valor supremo que yace en el fondo de la problemática de la economía criminal. Es decir, si los grupos criminales florecen es porque se ha instalado en la mente de todo el mundo que lo principal en la vida es el lucro, y entonces los muchachos eso piensan, las muchachas eso piensan, los criminales eso piensan. Y por otro lado también cambiar la aprobación social al criterio de fuerza que se utiliza frente al fenómeno de la inseguridad. Ese discurso que aparece reproducido en los medios de comunicación, los buenos somos más, es el discurso que pretende romper con aquellos a quienes nosotros hemos abandonado, a quienes no se les ha garantizado la posibilidad de una vida digna, de un empleo decente, de una educación de calidad, como si nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad en lo que ha ocurrido en nuestro país. Decía, me parece que era Einstein, a mí no me preocupan los malos, me preocupa que los buenos no hagamos nada. Eso es en realidad, los buenos entre comillas, ¿verdad? Entonces, también desde la educación superior podemos atender estos temas, prevenir consumos que son dañinos a la juventud. Me gusta decir que en la Ibero somos pacifistas, pero sobre todo queremos ser pacificadores. Queremos aportar nuestra luz, nuestra visión, nuestra propuesta para combatir la violencia, construir la paz, la democracia, que son frutos de la justicia, no que van por delante de la justicia. No queremos ser ingenuos, queremos comprender a cabalidad la complejidad de este fenómeno. En efecto, es un fenómeno muy complejo. Queremos hacerlo desde los intereses y los anhelos de los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad. Nos preocupa la actual coyuntura latinoamericana, en donde ustedes lo han señalado, se han fortalecido las opciones de fuerza, los gobiernos excluyentes, los mecanismos de mercado desaforado, sin control, las opciones de la derecha, y entonces nos hace más urgente hacer presente en una estrategia de seguridad ciudadana la perspectiva de los jóvenes, de los empobrecidos, de los indígenas, de las mujeres. La universidad solo puede cumplir estos fines si preserva su libertad, su independencia, su autonomía frente a cualquier poder y cualquier interés. No en balde la UNAM, nuestra universidad hermana, está celebrando este año el año de la autonomía, porque se vuelve a poner en el centro de la discusión. Nosotros pensamos que ya estaba superado esto, pero bueno, la acaban de abolir en Brasil. Aquí 3 congresos de los estados de la República han puesto iniciativas que vulneran las autonomías de las universidades estatales, etc. Pero bueno, agradezco mucho su participación, me he extendido un poco. Creo que la realización de esta conferencia nos plantea nuevos retos de investigación, de incidencia, de coordinación, de concertación, y bueno, quisiera que se tomara en cuenta, se considerara que la Ibero será siempre un aliado incondicional de estos esfuerzos. Muchísimas gracias.
Por favor. Espero siempre. La instrucción, siendo hoy en una minoría, aquí veo que en el panel soy el único quien no tiene vínculo con una institución jesuita. Bien. Buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer en nombre de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México a todas y todos su presencia, su participación activa en este evento, esta conferencia, esta discusión. A mí me parece que, como lo dijo Santiago, estamos frente a nuevos retos que parcialmente se parecen a los que tuvimos un año antes y parcialmente no se parecen. Yo diría que tal vez lo que nos desafía a nosotros como oficina, probablemente a gran parte de nosotros, aquí es el carácter contradictorio de la realidad que estamos enfrentando. A veces es más fácil cuando es sencillo, ¿no? Cuando el vector parece ir en un lugar, uno se opone a esto. Porque hoy, con la contradicción de, por un lado, un discurso de pacificación, un discurso que identifica correctamente la estrategia de los últimos 10 años como equivocada, y dice, no podemos ir hacia la fuerza, tenemos que ir hacia la prevención, la pacificación, y eso es el discurso del gobierno hoy por hoy. Y en el mismo tiempo tenemos decisiones que son ya concretas y de corte represiva, como lo que hemos visto, nuestra oficina intentó resistir sin éxito en materia de prisión preventiva oficiosa. Entonces, y podremos mencionar muchos otros ejemplos de aparentes contradicciones que no facilitan la orientación de nosotros, ustedes de la academia, de la sociedad civil, de las instituciones internacionales en este nuevo terreno. Me parece muy importante las conclusiones que van a surgir de este evento, pero también el proceso. Es muy importante que seguimos dialogando entre nosotros, academia, sociedad civil organizada, ciudadanía activa, organizaciones internacionales, expertos, y también que insistimos en el diálogo con las fuerzas políticas, con los tomadores de decisiones, hasta con las propias Fuerzas Armadas, porque así se construye un país, una sociedad verdaderamente democrática. Por coincidencia, nos tocó que en estos 2 días de este evento se han adoptado en el Senado las leyes secundarias, llamadas secundarias, aunque 2 de ellas sobre registro de detenciones y uso de la fuerza son leyes que se hubieran podido adoptar con o sin Guardia Nacional, y de hecho, como mencioné en mi discurso ayer, eran parte de las recomendaciones de mecanismos internacionales desde mucho tiempo. Pero se adoptaron en un proceso que no fue incluyente. Ayer hemos reiterado nuestra solicitud de que se abra a un diálogo
con la sociedad más amplio porque es muy importante y eso, como sabemos, no ocurrió, no sabemos si va a poder ocurrir en la otra cámara, pero sí es muy importante que nosotros juntos, sociedad civil, expertos, academia, organizaciones internacionales, seguimos insistiendo en esta semana, en las ocasiones que van a surgir siempre, en este diálogo, porque la materia de seguridad y de vínculos entre seguridad y derechos humanos es demasiado importante para que la podamos dejar solo en las manos de los políticos. Y lo digo con total respecto a la legitimidad de las fuerzas políticas. Sí es importante que en este caso no fue, como en el caso de la Ley de Seguridad Interior, una pequeña mayoría impulsando su versión y que sí hubo un consenso, un esfuerzo de consenso entre partidos. Eso sí es muy importante y nadie quiere quitar la legitimidad política a las fuerzas políticas elegidas. Dicho eso, en una sociedad abierta, una sociedad democrática, verdaderamente, profundamente democrática, esto no puede ser dejado solo a las cúpulas de los partidos políticos, con la experiencia que tienen muchos países, incluso el propio México, que los políticos se pueden equivocar, que los políticos a veces tienen una resistencia a escuchar a los expertos que no están tan interesados en los indicadores, las estadísticas, lo empírico, la dimensión empírica. Entonces sí se necesita que tengan ese diálogo con los expertos, que lo tengan con la ciudadanía activa, siendo esta ciudadanía activa en organizaciones de sociedad civil o afuera de las organizaciones, y sí me parece útil que escuchan también a nosotros en el sentido de organizaciones internacionales que tenemos experiencias de otros países, de otras partes del mundo, tenemos las recomendaciones de los mecanismos del sistema universal, del sistema interamericano, que han analizado la situación en México y en otros países en la última década y que pueden ser útiles para los procesos de toma de decisiones. Y en esto estamos con ustedes y vamos a seguir insistiendo que el diálogo se abre y que se pueda fertilizar con ideas de la academia, de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales de derechos humanos y también de otra índole. Muchas gracias y voy a esperar con mucha atención las conclusiones. Ernesto. Gracias, Jer. Como he entendido yo el mandato que tengo por parte de la Universidad Iberoamericana, que es hoy mi casa, como lo he entendido yo, hay que abrir las puertas. Y pues, cuando entendimos eso, nos lo tomamos muy en serio. ¿Y qué hicimos? En la conferencia 1, octubre de 2017, fuimos al gobierno federal y le dijimos: los invitamos a construir el programa con nosotros. Una mesa de esa conferencia, la mesa de Policía por Evidencia,
fue propuesta por el Comisionado Nacional de Seguridad. Por cierto, para los que estuvieron ayer, el invitado de Estados Unidos colocó en el centro de las buenas prácticas de la policía, policía por evidencia. Para esta conferencia repetimos el ejercicio, volvimos a tocar la puerta y volvimos a invitar no solamente a participar, sino a diseñar el programa con nosotros. Eso es un hecho. Llevamos un programa preliminar y les preguntamos qué mesas propondrían, a quién querían ver discutiendo con nosotros, en qué temáticas. Queda registrado que lo hicimos, pero también que lo seguiremos haciendo. A eso nos dedicamos. Dijo Abel, nos hace falta la academia en la lucha. Hay que trabajar, Abel, en cómo es eso. La academia tiene que hacer más, mucho más. Yo sí creo, yo creo que es influencia de la educación básica que yo tengo, de mis padres. Yo sí creo que entre más trabajen las universidades afuera, en la calle y con la gente, más posibilidades hay de tener un mundo mejor. Sí, auténticamente lo creo. Lo siento como una convicción de vida. Gracias a las instituciones convocantes por la confianza. Y quiero pedir, por favor, que se pongan de pie. Valeria, ponte de pie, por favor. Arisbet, si eres tan amable. Pido un aplauso para Valeria y Arisbet, que hicieron posible que este evento se diera. Muchísimas gracias por su compromiso y su trabajo. A las y los voluntarios, si se ponen de pie, por favor. Aquí están varias y varios. ¿Cuántos nos quedan hoy? Gracias. Ahí están. Afuera hay más voluntarios. Gracias. Entre los voluntarios hay gente del nuevo diplomado de prevención del programa de seguridad ciudadana. Muchísimas gracias. Al equipo operativo, pues que es enorme. Gracias. Gracias a Comunicación Institucional de la Ibero. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias por el acompañamiento cercano en el pensamiento a profundidad con ustedes, Jan, del evento, de las interlocuciones, de las temáticas. Gracias, Alan, por ahí estás. Ya se fue, Alan. Ya se fue, ya se aburrió. Muy bien. Muchas gracias, pues. Leo un extracto del documento que pueden ustedes ver, que podrán ver en el portal. Me han dicho que todavía no está subido, pero lo subirán hoy. Quiero enfatizar que en varios párrafos del documento se reconocen controversias sobre algunas temáticas. Es importante decirlo, porque no estamos en la idea de ver cómo hacemos para pensar todos igual. No nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a construir debates informados y profundos que a veces nos pueden y nos deben a veces obligar a evolucionar en nuestros argumentos y aprender todas y todos. Nuestras principales conclusiones son las siguientes. La política de seguridad pública enfocada principalmente en el uso de la fuerza y la intervención militar no ha sido la vía eficaz para recuperar la seguridad y la paz. La vía de recuperación de la seguridad y la paz es la seguridad ciudadana, paradigma que debe también ser sometido a debate en sus alcances y que coloca en el centro a las personas y sus derechos fundamentales, privilegia la mayor inversión posible en la prevención y construye instituciones policiales auténticamente orientadas al servicio y la protección de la gente, en especial la que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad. Las autoridades, la investigación científica y el activismo social deben construir procesos colaborativos sostenidos en el tiempo, orientados hacia la exploración creativa para encontrar alternativas eficaces y
legítimas para la seguridad con derechos humanos. Hacen falta alternativas viables y creíbles para las mayorías. La construcción y análisis de la evidencia debe tomar un lugar protagónico en el proceso de aprendizaje por igual de las autoridades y de la sociedad en general. Deben buscarse incansablemente los formatos de interlocución que validen colectivamente la relevancia de la evidencia para la toma de decisiones. Las lecciones internacionales son contundentes a favor de la construcción local de la seguridad. México ya cuenta con experiencias prometedoras de seguridad en el terreno local, mismas que suelen ser invisibilizadas desde el discurso federal. Por el contrario, deben ser visibilizadas y multiplicadas, y la Guardia Nacional misma debe contribuir a su fortalecimiento. La intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es parte de un ciclo histórico de debilitamiento civil que solo será superado precisamente con el liderazgo civil incuestionable, no solo sobre las políticas de seguridad, sino respecto al sistema político en su conjunto. El eje de sentido de la seguridad ciudadana son las personas, en especial quienes están en mayor riesgo de ser o han sido víctimas de la violencia y de violaciones graves a los derechos humanos, y su columna vertebral es la transparencia y la rendición de cuentas. No habrá seguridad ciudadana sin aquellas y estas. La Guardia Nacional y todas las instituciones policiales deben hacer parte y a la vez seguir los parámetros de una política integral de seguridad ciudadana y no al revés. La Guardia Nacional y las instituciones policiales no equivalen a las políticas de seguridad. La política pública de seguridad debe estar a cargo de liderazgos civiles profesionales competentes para integrar una visión compleja e intervenciones precisamente complejas. La Guardia Nacional es civil por mandato constitucional. Todas las normas que la regulan y los procesos que la hagan operativa deben ser controlados por la autoridad civil y por procesos de supervisión internos y externos que además involucren a la ciudadanía. Lo contrario sería traicionar el mandato constitucional. La dimensión de la crisis de violencias, delincuencia y violaciones graves a los derechos humanos debe ser enfrentada no solo con medidas simultáneas de saneamiento y profesionalización de los aparatos de seguridad y justicia penal, sino también con la puesta en marcha de un proyecto de justicia transicional que implique a la intervención internacional. La Constitución ordena terminar en 5 años la intervención militar en la seguridad pública. De no haber una ruta pública precisa, sujeta a rendición de cuentas y verificable en sus resultados para así lograrlo, estaremos una vez más ante el riesgo de prolongación de la política enfocada en el uso de la fuerza y en la intervención militar. Los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos, desde el ámbito de sus competencias, deben cumplir un rol protagónico en la ruta de la vía civil. Esas son las conclusiones. Muchas gracias. Salvo que alguno de ustedes tenga alguna observación complementaria. Les agradecemos muchísimo a todas y a todos su presencia y les pedimos que se mantengan atentos a lo que sigue, tanto a través del portal Seguridad Vía Civil como a través de la propia Universidad Iberoamericana y también en el futuro de lo que organice el Foro para la Seguridad Democrática. Ya están las conclusiones en el portal. Muchas gracias. Buenas tardes.